¿Cómo fueron los inicios? Fastidiados, Sí. porque yo empecé justo cuando cerraba España con COVID. Pero era meter cabeza ese año, ¿sabes? O sea, más bien. Vale. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Adelante que vamos. Y lancé una producción. ¿En cuántas unidades más o menos? 700. Y llegar al objetivo que te has marcado. Y yo además, ese objetivo, pues lo que me costaba la primera producción, ¿sabes? Y fue ahí cuando encontraste el local de Hermosilla. Justo. Esta era un local maldito. Y yo en local maldito, pues allá que vamos al local maldito. Y luego has abierto más tiendas. Londres 2, una en París, otra en Madrid. 5 a la vez. 5 años. Y abrimos en Lisboa, abrimos en Milán, abrimos en Barcelona, abrimos en Sevilla y abrimos en París. Sobre Flavellus y su expansión internacional. ¿Qué tal? Bienvenidos al Afterwork de IZA, el podcast de IZA Consultores, donde charlamos después del trabajo con personas muy interesantes y relevantes en sus sectores. Hoy tengo la suerte de presentaros a Beatriz de los Mozos, fundadora de Flavellus, unas zapatillas muy bonitas, muy especiales y que te están teniendo un éxito tremendo entre todas las niñas monas de Madrid y de muchas partes del mundo. Exacto, el mundo. Bienvenida, Beatriz. Encantada de estar aquí con vosotros. Muy bien. Beatriz, para los que no la conozcáis, es la fundadora de Flavellus. Son unas zapatillas venecianas que han mezclado la técnica de las alpargatas españolas tradicionales y han hecho pues, unas zapatillas que son preciosas y además cómodas. ¿Es así? Me lo has descrito fenomenal. ¿Sí? Estoy muy contenta porque poco a poco nos van cogiendo el tranquillo. Es verdad que al final, como venimos de dos zapatos clásicos, cuesta entender bien. A ver, ¿cuál es el concepto exactamente? ¿Sois alpargatas? ¿Sois venecianas? ¿Qué sois? Vale. Y entonces es guay que me lo mezcles ya. Pues muy bien. ¿Cómo surgió la idea de Flavellus, de montar estas zapatillas? Pues de una manera súper orgánica. ¿Sí? Al final, yo cuando dije, que quiero emprender, ¿no? Y pensé, voy a importar venecianas de Italia. Vale. Algo sencillo, ¿no? Y luego cuando estoy hablando con los diferentes proveedores, no me dejaban hacer lo que quería hacer de cambios en el diseño. Entonces, como no me dejaban, pensé, a ver, ¿qué zapato es parecido a la veneciana, pero puedo hacer en España, ¿no? Y pensé en la alpargata. Vale. Porque digo, la alpargata al final también se cose a mano, es un zapato pues tradicional, que tiene una estructura determinada, y pensé, bueno, pues seguro que los que hacen alpargatas me pueden hacer una alpargata que tenga pinta de veneciana, ¿no? Vale. Y empecé a hablar con diferentes productores y lo mismo, no se puede, hasta que llegó uno que me dijo, ¿sabes qué? Te la voy a hacer, te voy a hacer una muestra para que veas. Y entonces yo les dije, mira, a ver, la alpargata igualita, pero dale la vuelta con los materiales de la veneciana y además dale pues una forma un poquito más estilizada, ¿no? Y llegó la primera Flavellus. Qué bien. Nosotros, yo la impresión que tengo de las alpargatas es que es calzado de verano y sin embargo las venecianas se las ponen todo el año. Todo el año. Entonces es lo bueno que es mezclar una cosa de una estación para hacerlo total. ¿Y cómo fue de difícil encontrar? O sea, muchas negativas. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón por la que no podían mezclar la alpargata con la veneciana? Pues porque al final, cuando tú hablas con productores, normalmente ellos están acostumbrados a hacer un tipo de zapato específico. Entonces, al final, ellos añaden la parte técnica, la parte de diseño, pero siempre guiados por pues, diseñadores. Yo era una newbie, por así decirlo, en el mercado, no tenía detrás una gran corporación y al final era apostar por algo que ellos no sabían si iba a funcionar o no, ¿sabes? Claro, o sea, abrir una nueva línea de producción que... O sea, para irse a hacer algo nuevo y salirse de lo que ellos están habituados a hacer y al final o tienes un bagaje en el mercado o tienes una experiencia o vienes con alguien que te recomienda en cuanto a, oye, esta chica está montando algo nuevo pero ha trabajado aquí, aquí y allá, ya la conoces, tienes una relación o sabes que es serio, ¿no? Y al final invertir en alguien de cero, hacer unos zapatos de cero sin saber qué va a pasar, dicen, oye, tengo que hacer un hueco en la producción para todo esto, yo no sé si va a funcionar o no me arriesgo, ¿sabes? Es una cuestión también de su tiempo. Bueno, pues encontraste a la persona adecuada al final y empezó a caminar. ¿Y cómo surge la idea esta por qué mezclas estos dos zapatos? Pues que orgánico, o sea, cuando empecé al principio la veneciana, dije, pues de la veneciana a la alpargata y al final pues fue como, pues algo natural, fue como la progresión natural de la idea. Oye, pues si voy a hacer venecianas en España con una estructura de alpargata, al final pues eso es Flavellus, ¿sabes? Claro, pero lo que quería preguntarte era, o sea, la razón por la que tú decides mezclarlo, o sea, ¿por qué necesitas esa estructura de alpargata? Que no, porque la veneciana tiene
tiene un hándicap, ¿no? Que no es cómoda. O sea, lo que le pasa a la veneciana, para mí, y porque yo al final era consumidora veneciana pues desde pequeña, era que era un zapato... Es una estructura que es la que les permite hacer pues, su proceso de producción. O sea, al final fabrican de una manera muy manual, muy artesanal, y falta como estructura en el zapato, ¿no? Y a mí, yo tengo un problema de espalda. Entonces, al final, yo necesitaba un poquito de altura, necesitaba una estructura, necesitaba un zapato más cómodo. Porque por mucho que yo de pequeña me esbuceaba todo el rato, era divertidísimo, a medida que te haces más mayor, pues echas en falta esa parte de estructura, de comodidad. Y fue eso lo que yo les pedí a los artesanos venecianos. Oye, necesito tener esta pata también cubierta para poder hacer un zapato que se distinga del resto, ¿no? Yeah. Y con un extra de calidad que igual no tienen pues, todas las venecianas. Entonces, como me dijeron que no, pues pensé en la alpargata como zapato estructurado, ¿sabes? Es un zapato sólido que se cose de una manera determinada. Es verdad que en el mercado español ya se han metido pues, una forma de elaborar las alpargatas más a nivel producción global, están mucho más modernizados en ese sector y me permiten, o sea, aunque sea una señora cosiendo, pues ya es una señora pues cose con unas máquinas específicas que permiten que la alpargata pues tenga una estructura pues más resistente, y sea más cómoda uh-huh. y al final ese es el plus que tiene igual la alpargata española con respecto a otros mercados con zapato tradicional, que ha habido una evolución porque es un zapato global ya la alpargata y con eso hemos empezado pues hemos tomado ese conocimiento que ya tenía el sector y lo hemos adaptado con la estructura, o sea, el diseño de la veneciana. Qué maravilla. Al final esto es un caso de éxito de innovación en el que, bueno, pues tienes un diseño espectacular como es el de las venecianas tradicionales, pero tiene un problema que no son tan cómodas o que te puede molestar la espalda o el talón, imagino que se puede resentir. Le pones una suela más cómoda y haces una mezcla de productos, sacas algo nuevo y tiene éxito. Qué bien. ¿Y cómo fueron los inicios cuando empezaste a hacer y crear esta alpargata y cómo empezaste a venderlas? Pues mira, fastidiaos, sí. Porque yo empecé justo cuando cerraba España con COVID. Entonces, literal, recibí la primera sample final, lo recibí una semana antes de que España dijera, bueno, pues cerramos. Entonces, literal, mi fábrica me llama... O sea, de 4 añitos y medio. 4 añitos y medio, exacto. Ese febrero no me se va a olvidar. Pero ahí, imagínate, eso era febrero que no tenía ni constituida la sociedad. O sea, yo había mandado como la primera muestra para ver un poco pues, qué me iba a llegar y ni siquiera tenía pensado ni montar una empresa, ¿sabes? O sea, yo simplemente quería ver cómo quedaba el producto final. Y fue recibir ese zapato y decir... wow, esto no es lo que me esperaba, porque al final me esperaba una veneciana y recibí algo mejor. ¿Sí? Y para mí fue como el decir, tengo que lanzarme. Y mi fabricante me llamó y me dijo, mira, Beatriz, cerramos la fábrica en una semana y lo siento un montón, pero no vamos a poder, o metes pedido ya, ni de broma vamos a tener nada este año. Poder producir únicamente una semana. Claro, no, ni siquiera, porque ellos no sabían cuándo iban a reabrir. O sea, ellos cerraban y cerraban. Entonces yo sabía que si pasaba pedido en ese momento, probablemente no me llegara pues hasta que ellos reabrieran, retomaran su producción, la cadena normal de producción con los pedidos que ya tenían programados y me incluyeran a mí. Pero era meter cabeza ese año, ¿sabes? O sea, más bien. Vale. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pa'lante que vamos. Entonces, pues ahí mis ahorros y dije, vamos. Y lancé una producción. ¿De cuántas unidades más o menos? 700. 700. ¿De muchos modelos o poquitos y muchas tallas? Pues eran poquitos y muchas. O sea, era más bien, era una... para empezar, yo no tenía ni idea de cómo y cuánto tenía que pedir. Sí. Porque no sabía bien ni nada, ¿sabes? Entonces hice, pues, creo que eran 15 modelos en diferentes colores y puse, pues, 90, 60, no me acuerdo cuánto era por modelo, pero vamos, lo que da de 15 para 700. No mucho, no era una producción enorme. Pero, bueno, dije, bueno, vamos a ver qué tal. ¿Cuándo te llegaron esas Flavellus? En julio. Julio, primera producción, primera horneada. ¿Y cómo empezaste a venderlas? Pues mira, durante COVID yo la verdad es que estaba bastante nerviosa porque digo, he arriesgado todo, no parecía que fueran a llegar en julio siquiera y digo, me estoy metiendo en un marrón porque me va a llegar la producción. Yo pensaba que era un producto más de verano, porque no pensaba que pudiera funcionar luego en septiembre, octubre, que sí que funciona muy bien, pero en ese momento yo decía, se acaba el verano, me va a llegar la producción y ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo margen de actuación, ¿no? Entonces hice una campaña de financiación que se llama Kickstarter, que básicamente tú, sin saber y haber visto el producto final, compras por adelantado con un descuento.
Un poco pues para ayudar a las pequeñas empresas que están empezando, pues para que tengan unos fondos iniciales, ¿no? Antes de que les llegue la producción. Entonces lancé esa campaña pensando, bueno, lo voy a petar porque probablemente les guste a todo el mundo y además como es la típica plataforma de Estados Unidos que tiene bastante éxito, pensé, los de Estados Unidos van a decir que qué guay esta iniciativa y me van a invertir. Pero claro, sin querer, en medio COVID, obviamente nadie está pensando en invertir en ningún proyecto y menos de zapatos, ¿sabes? Entonces tuve que escribir a todos mis amigos como una loca, digo, por favor, porque al principio te invierten pues, tus 4 amigos iniciales y tus padres, tíos, abuelos y esta gente, ¿no? Y al final, cuando ya tenías ese pequeño empuje inicial, luego después es lo difícil porque tienes que llegar al objetivo que te has marcado, que yo además puse de objetivo pues lo que me costaba la primera producción, ¿sabes? En plan así tan tranquila. ¿Y qué pasó? Que evidentemente no era tan fácil llegar a ese objetivo y si no cierras la campaña con éxito, o sea, si no llegas al objetivo, se devuelve el dinero a todas las personas que han participado. Anda. ¿Sabes? O sea, que... Entonces yo estaba en plan, no, me quedo sin nada, ¿sabes? O sea, ya había conseguido pues una base de algo y digo, no me quedo sin nada. Entonces me puse a escribir como una loca a todo el mundo. Oye, necesito pasta. No, como una loca. Además te dan 2 meses solo. Pero claro, como estábamos en medio de COVID, escribí a Kickstarter y les dije, por favor, extienden, o sea, me lo extendieron como otros 2 meses más. Yeah. Fueron muy simpáticos. Y como una loca, y lo conseguimos. O sea, que llegué. O sea, que guay. Y empezaste a vender. Claro, o sea, me llegó el producto y ya tenía como 400 clientes, ¿sabes? Wow. O sea, porque vendí como 400 y pico zapatos. Entonces los repartí a todo el mundo y eso fue guay porque ya probé todo el sistema de logística, ya de repente desde el minuto 1 Flavelus lo tenían 400 personas. Y en beneficios, ¿no? O sea, tuviste beneficios desde el principio, imagino, desde la primera venta. Cubrí esa producción con la financiación. Sí. Eso ya me permitió a mí pues, tener un poquito de extra para poder reinvertir en un segundo pedido. Ajá. Y aparte, como le llegó a 400 personas de golpe, todo el mundo nos espera, o sea, la realidad, mis amigos esperaban entre algo muy malo y malísimo, ¿sabes? Porque decían, esta tía, que no tiene ningún tipo de formación en moda, ¿qué nos va a mandar? Y ahora dice que hace venecianas, o sea, esto no va a funcionar muy bien. Y la verdad es que me compraron un poco por pena, seamos muy realistas. Y de repente cuando les llegó Flavelus, primeras Flavelus, decían, pues no está tan... O sea, que está bien. Molan. Sí, o sea, no se lo esperaban bueno, ¿sabes? Claro. Entonces, cuando vieron el producto final, les encantó. Y sí que es verdad que me ayudaron un montón. Me postearon muchos de mis amigos por redes. Luego recomendaron la marca un montón ese verano. Y yo, cuando abrí la página web, 3 semanas más tarde de recibir el producto por primera vez, ya tenía eso. Había distribuido los 400, me quedaban 300 y pico. Y encima tuve la suerte de que muy rápidamente la gente que había recibido nos había empezado a recomendar. Y es que sold out en ese mes, ¿sabes? Entonces eso nos vino muy bien para luego coger fuerza y, bueno, la segunda producción, la tercera y estas cosas. Qué guay. Es una historia muy bonita, ¿eh? De ese inicio. Es su gracia. Certidumbre máxima. Lo pasé fatal, ¿eh? Ya me imagino. Claro, ahora te partes, pero... Ahora me río. Y ahora me río de muchas cosas que nos han pasado, pero en ese momento yo estaba que me tiraba por las paredes. Tiene que ser complicado. Yo también justo empecé en mi carrera en el sector inmobiliario unas semanas antes del COVID y fue tremendo. Pero bueno, es entretenido igualmente ahora después poder contarlo. Esa experiencia yo creo que es muy buena. Es buenísima. Te curte que no veas. Creo que es bueno todo lo que sea... O sea, a ver, la capacidad que tenemos de superarnos y de repente decir no se puede y de repente se puede. Pero también es que hay que tener esa mentalidad positiva. Estoica. ¿Sabes? Porque mucha gente piensa, y yo creo que en el mundo emprendedor sobre todo, o vas muy positivo con todo y no te afecta lo que sale mal, o te come, o sea, el estrés, sí. el no lo he conseguido, las decepciones, o sea, hay muchas cosas que no salen bien. Totalmente. Hay que ser resiliente, ¿no? Y empiezas a vender, empiezas a darte a conocer y te vas haciendo conocida, empieza a vestir Flavelus mucha gente conocida, ¿no? Eso está teniendo mucho éxito también. ¿Y cómo se plantea la primera tienda de Flavelus? Pues mira, otra vez una locura nuestra, o sea, o mía en concreto, porque ¿qué pasó? Como tú decías, mercado inmobiliario de Madrid. En ese momento estaba la mitad de Madrid vacío, o sea, había muchos locales disponibles. Entonces yo pensé, a ver, esto se va a poner muy mal, porque probablemente se va a llenar todo y además los precios van a subir una barbaridad y creo que o abro tienda ahora o me va a salir muy caro abrir en un futuro, ¿vale? Yo con mi progresión de, oye, voy a llegar muy lejos en España y tenemos que tener una tienda 100% en Madrid. Entonces, nada, me puse a mirar locales. ¿En qué año? ¿En qué momento? 2021. 2021. Un año más tarde. Un año más tarde. Sí. ¿Y fue ahí cuando encontraste el local de Hermosilla? Justo. Este era un local mandito, de hecho. ¿Sí? Decían,
O sea, ya una rotación como de 5 tiendas que no habían funcionado y se habían cambiado, y todo el mundo decía, el local maldito. Y yo, el local maldito. Pues allá que vamos al local maldito. Ahí tenías un descuento extra por la maldición. El local maldito. Pues la has roto. No, muy contenta. Qué maravilla. Es en Hermosilla, para los que no sepan, Hermosilla con Velázquez tiene una tienda preciosa, es una ubicación ultra prime y vamos, en términos inmobiliarios mejor ubicación es complicado. Además ahí que hay un montón de tienditas, yo creo, de chica, justo Hermosilla, La Gasca, Núñez de Balboa, ¿no? Sí, nos decían, a ver, hay un par de outlets en la calle un poquito más abajo. Sí, los pop-up estos, ¿no? Y nos decían, a ver, vais a abrir una tienda en una calle de outlets, en plan así, ¿sabes? Pues digo, mira, la mejor decisión que he tomado en mi vida, sinceramente, ¿sabes? O sea, que muy contenta. Qué guay. Y luego has abierto más tiendas. Has abierto unas cuantas más. ¿Dónde has abierto? Pues mira, hemos abierto en Londres 2, sí. Una en París, otra en Madrid. Y a ver, Londres 2, París, Madrid, Madrid, Hermosilla. Y ahora estamos abriendo 5 a la vez. Está siendo un reto. ¿5 a la vez? 5 a la vez. Ostras, ¿y dónde estáis abriendo? ¿Se puede decir? ¿O? Sí, claro. Si esto ya abrimos en un mes, o sea que nos tienen que venir a ver. Abrimos en Lisboa, abrimos en Milán, abrimos en Barcelona, abrimos en Sevilla y abrimos en París. Ostras, vaya expansión, ¿eh? Qué pasada. Qué bien. Y todo esto imagino que has hecho test de mercado de que ahí tienes demanda o te lanzas un poco a también como digo, porque... ¿Cómo decidimos cuándo abrimos, no? Sí. Te diré que ahora Flavelus es una marca que está cogiendo mucha fuerza a nivel global y eso nos ayuda mucho. Entonces es ir sobre seguro en general porque funciona muy bien. O sea, ya conocen la marca, nos buscan, nos preguntan. Entonces yo creo que ya tenemos ese esfuerzo hecho, el conocimiento de marca y el que ya se nos identifique. Entonces yo creo que ya la gente busca Flavelus, ¿sabes? Bueno, yo creo no, yo sé. Entonces eso lo notamos un montón, sobre todo. O sea, la marca es potentísima. Muy potente. A diferencia de... Bueno, antes lo hablábamos, antes del podcast, de empezar a grabar, que no tienes una competencia clara en este tipo de calzado, ¿no? Que no lo hay. O sea, a ver, hay marcas más pequeñas que hacen para productos, o sea, zapatos parecidos. Sí que es verdad que yo creo que nosotros hemos sabido posicionarnos bien y marcamos un poco la diferencia con el diseño y, o sea, marcamos diferencia en varios puntos, pero yo creo que diseño y calidad de estructura, o sea, el zapato dura mucho, es muy bueno, es cómodo. Yo creo que todo eso ayuda a que o sea, nuestras embajadoras, que nuestras clientas nos recomienden un montón porque se sienten comodísimas, ¿sabes? Y al final... En un grupo de amigas y llegas a todo el grupo de las chicas luego si la primera lo recomienda. O sea, a nosotros lo que mejor nos ha funcionado de todo, ¿cuál es vuestra clave de éxito? Yo creo el boca a boca. Eso al final es un buen producto. O sea, nos recomiendan muchísimo. Entonces, exacto lo que tú has dicho, un buen producto. O sea, y lo que más luchamos es eso, un buen producto. Porque dices, al final lo que quieres es que tu clienta no se las quite, esté feliz con lo que ha comprado. Y creo que lo hemos conseguido y tenemos un montón de clientas. A ver, también hay que entender lo que se compra, por supuesto. No pretendas, con un zapato pues, de hecho de tela, ponerte a andar en un diluvio universal porque probablemente, por muy buenos que sean, se estropean. Y eso hay que entenderlo y es básico, o sea, porque es verdad que hemos tenido a veces, y es que se me ha mojado con la lluvia, y yo, bueno, claro, es normal, eso pasa, pero sí que es verdad que a nivel, pues lo que te duran, si las cuidas, o sea, mi madre, por ejemplo, que es de la primera generación de Flavelus, ahí las tiene todavía, y yo también, o sea, y tengo amigas que me enseñan, esta es la primera, es Flavelus primera hornada, y yo, qué ilusión, porque las siguen teniendo y les sigue funcionando, han pasado 3 años, 4 años. Imagino que es importante también el clima, porque yo que soy del norte, ahí las Flavelus las puedes sacar 4 días y aquí en Madrid con el solazo que hace, pues... Es más fácil. Es verdad que nosotros en el norte vendemos muy bien, pero también porque yo creo que estáis acostumbrados, o sea, tampoco hay tantos zapatos que te puedas poner con la lluvia. No. Están las zapatillas sneakers, el zapato igual de cuero un poco más fuerte, pero incluso eso se estropean. Sí. Entonces al final ya sabes lo que hay y tenemos clientas que usan pues los típicos sprays de anti... pues que no se moja y los usan y les funciona muy bien. ¿Tú crees que hay una similitud entre Flavelus y Pompey? En forma de tal. Crecimiento, tiempos, pero ¿puede haberla? Puede haberla en cuanto a que el público objetivo con el que empezó Pompey es el nuestro. Es el mismo, ¿no? O sea, lo acabo de lazar, vamos. Sí que es verdad que Flavelus obviamente va dirigido a señora, pues de niña de 2 años casi, o 3, cuando tiene hasta 25, hasta señora ya incluso entra en sus 80, 90, o sea, abarcamos todo el espectro de mujer y sí que es verdad que
las tenemos de todas las edades en la tienda y eso es una maravilla, ver cómo vienen en familia, las amigas, las cuñadas. La madre, la abuela y la nieta con... En ese sentido, y es un buen regalo también, entonces yo creo que vienen los grupos de amigas para regalar, o sea, es muy... Hay como ese entorno de fraternidad, entre comillas, alrededor de Flavellus porque es algo fácil, sencillo, quedas muy bien y además hace ilusión, porque como son coloridas, igual te regalan el que no te comprarías porque no te atreves, porque dices, no, esa no me va a comprar, a ver si es demasiado tal, y luego te la empiezas a poner un montón y dices, jo, menos mal que me la han regalado y yo no me la hubiera comprado y fíjate, la uso un montón. O sea, hay esa sensación como alrededor de Flavellus, yo creo, muy emotiva en cuanto a los sentimientos que despierta Flavellus en el cliente final. Y Pompey yo creo que iba enfocado más hombre en ese sentido, pero sí mismo público. Ahora se han reinventado heavy, que es impresionante. Sí, yo creo que además, o sea, ellos también aportaron comodidad a un zapato que no era tan cómodo, o sea, lo acabo de enlazar y digo, coño, es muy parecida a la historia. No, a mí me encanta, yo me he sentado con ellos un par de veces, me encanta cuando cuentan todo lo que han vivido y es una pasada. Pues vamos, Flavellus seguro que tiene un crecimiento igual o superior, vamos. ¿Y ahora qué planes tienes de futuro, además de la expansión en todas estas plazas europeas importantes? ¿Tienes algún otro plan a medio plazo, un poco más a largo plazo? A ver, la verdad es que la idea es que sea una empresa global. Sí. O sea, queremos ser un estandarte del zapato español en el mundo. Entonces, ese es el objetivo número uno primero, entender hasta dónde están los límites de la expansión global y eso ya nos tiene bastante entretenidas, porque al final no dejas de, oye, tienes un presupuesto y tienes que ver cómo lo organizas y ya invertir en la publicidad, o el marketing o las acciones en un montón de países a la vez es un reto porque al final implica mucho recurso, o sea, cada país tiene su idiosincrasia y hay que entenderlo. Y no puedes entrar de la misma manera en México que en Estados Unidos, que en Canadá, que en Australia. Cada uno tiene su forma de vender. Y creo que eso es lo más... Ahora mismo me entretiene muchísimo y estoy encantada con toda esa pata de expansión. Qué ambición más grande tienes, ¿eh? Hombre, claro. Me encanta. Que no tiene ambición no llega lejos. No, está claro, total. Vamos a hablar ahora un poco sobre el emprendimiento y tu carrera profesional o personal, digamos, porque tú iniciaste tu carrera en el mundo corporativo después de haber estudiado Derecho y estuviste en M&A, si no me equivoco. ¿Y cómo fue, o sea, tras pasar de ese mundo corporativo, dejarlo y ponerte a emprender? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Pues mira, yo creo que un emprendedor lo es un poco siempre, ¿no? O sea, yo de pequeña jugaba, o sea, mi verano era organizar a todas las personas, o sea, vivíamos en una típica organización, como con varias casas, y me organizaba todo el equipo de niños de la piscina, o sea, les tenía todos, o pelando piñones, o haciendo pulseras, o machacando hojas para las colonias, o sea, bueno, he hecho de todo. Yo creo que todos hemos hecho un poco de todo, pero al final yo tenía esa iniciativa, montaba el mercadillo. Y lo organizabas y lo liderabas también, que no es fácil, ¿eh? Digamos bolsitas de piñones, luego las pulseras, por otro lado, luego las colonias, que montábamos unas, y luego que pintábamos palos para hacer como una especie de adornos a mano, bueno, no sabes las que hemos montado. Y sin querer, yo desde pequeña toda esa pata me divertía muchísimo. ¿Qué pasa? Que al final estudio Derecho, pues por tradición familiar también, un poco pues es lo que he vivido en casa y digo, bueno, pues Derecho es lo que toca. Y sin preguntármelo mucho también, yo creo. Y también un poco como cuál es el sistema español, ¿no? Tú terminas el cole, luego la carrera y luego entras en una corporación grande y ya está. O sea, como que eso es un poco lo que yo viví. Y cuando terminé la carrera, yo tengo mucha imaginación en realidad. Y al final yo empecé a ejercer de abogado en M&A y Capital Markets y al final, ¿qué me pasaba? Que no era feliz porque me notaba un poco como completamente asfixiada con el sistema. Y eso va por personalidades. Hay gente que ese sistema le da una estabilidad y una tranquilidad brutal y a mí, en cambio, me asfixiaba, que era como que no podía respirar, ¿sabes? Pero porque por mi personalidad yo necesito ese dinamismo, esa creatividad, esa imaginación, eso... Y eso es lo que te da emprender. Y la verdad es que yo en ese momento no le ponía palabras, porque en mi entorno familiar no había nadie emprendedor y ahora yo te sé decir, este es emprendedor. O sea, lo veo, porque yo he vivido lo mismo, pero... En mi entorno no había nadie, yo no tenía con quién inspirarme porque todo el mundo pues, estaba más en el mundo del derecho y pues yo sola decidí que me iba a Londres y hacía un máster en políticas, de hecho me encanta la política, por otro lado. Y sin querer, después de hacer mi máster en política internacional,
me quería dedicar a la política, pero porque es mi segunda gran pasión, pero en ese momento yo todavía no sabía que en realidad yo tenía tablas de emprendedora, o sea, porque no podía describir toda esa parte de cualidades mías, no las podía como poner en la cajita, esto es porque eres una emprendedora, ¿sabes? Y de repente ya me ofrecieron una posibilidad laboral bastante interesante para mí, mucha gente hubiera dicho que no, pero yo, pues precisamente por estas cualidades que tengo, me pareció la pera el trabajo, que era dirigir un equipo de ventas en una empresa de inteligencia artificial, allá por 2016, donde la inteligencia artificial pues era bastante tranquila el tema, y empezaba con un proyecto que además era una tecnología que se aplicaba para el sector legal. De hecho, si me ve algún abogado por aquí me habrá visto dando cursos por todo Madrid, porque me dediqué, o sea, mi mercado empezó siendo España y luego acabó siendo el mundo, pero yo entré para dar soporte a Uría Menéndez en ese momento con el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial que había que adaptar al español. Entonces yo, pues al final era un proyecto que para mí era súper interesante, nada que ver con lo que había hecho. Muy creativo en comparación con el mundo. No, y aprendí un montón también, ¿sabes? Claro. De inteligencia artificial, de cómo funciona, de hecho, sí, súper interesante. Y eso ha sido un poco lo que me ha dado, o sea, trabajar en esta empresa, entré como cuarta empleada. O sea, literal. Startup, o sea, total. Máxima. Y eso ha sido lo que me enseñó a mí, y a mí lo que me gustaba era eso. Qué bueno. Estar en la incertidumbre y tener capacidad de enlazar las cosas para que... Montarlo desde cero, ¿sabes? O sea, montar algo desde cero, arremangarte y decir al barro. Y eso es lo que me encanta. Qué bueno, qué bueno. Al final, esto del emprendimiento yo creo que es para pocas personas, porque es complicado la incertidumbre que tienes, todas las cosas que no sabes qué tienes que hacer y vas a tener que hacer, los malos ratos, pero para cierto tipo de personas cuando están en el lado de la tranquilidad, de la estabilidad, es que se sienten incómodos, muy, muy, muy atrapados, ¿no? Y esta es tu sensación que al final yo creo que ahora pues, lo estás desarrollando y te estás divirtiendo. Y por una apuesta inicial, que hay muchas veces que hay muchas personas que no tienen la capacidad de romper los esquemas, romper los moldes, no se atreven, así que te tomamos como ejemplo para eso, para quien lo esté viendo y que a veces no sabe si emprender o no, pues que se lo plantee y que lo haga bien, obviamente, que no haga una locura, pero bueno, a veces sí son locuras. Siempre es una locura, claro, siempre es una locura. Y también es para gente, yo creo, no solo incertidumbre, es también el caos que es. O sea, porque es montar todo desde cero. Es como si estás en una casa sin nada. O sea, te dicen, te dan un terreno. Y ni terreno, lo tienes que comprar también. No, y no sabes ni de planos, ni de arquitectura, ni... Tú monta todo y además motiva al equipo que está en el mismo desastre que tú para que aguante el pie del cañón. A mí eso es lo que más difícil me parece. O sea, el decir que tenéis que confiar en mí, que esto va a funcionar. Que esto es un desastre ahora, pero no va a serlo en el futuro, ¿sabes? O sea, el convivir con el caos que es montar algo desde cero. O sea, porque realmente yo tenía perfiles y ahora mismo, a día de hoy, tenemos perfiles que el caos que tenemos les puede estresar. O sea, obviamente, porque hay perfiles y perfiles. Hay gente que se siente súper cómoda trabajando en el caos y hay gente que no se siente tan cómoda porque prefiere un orden. O sea, y evidentemente una startup es todo menos orden, ¿sabes? Entonces yo creo que ese es el reto, el que te sigan, ¿sabes? Total. Es al final la capacidad de liderazgo en la incertidumbre pues tiene que ser muy grande para poder liderar en esas circunstancias. Sobre todo porque no lo ven. Ellos no ven tu visión, ¿sabes? Y no ven tampoco tus problemas. Tú también a veces tendrás que ser inteligente de lo que quieres comunicar y lo que no para que el equipo siga motivado, aunque tú pues, digas, ostras, ¿qué tenemos montado aquí que no sé ni cómo resolver? Sí, pero fíjate, yo soy muy de compartirlos. ¿Sí? Sí. Es bueno que los vean. Sí, ¿no? Sí, es bueno, porque entienden. ¿Sabes? Hay cosas que no entenderías si no vieras lo que está pasando detrás. Entonces, es verdad que hay temas que obviamente no comparto, pero y cada vez compartimos menos porque, oye, ya lo ves con las personas determinadas con las que lo tienes que ver y punto. La dirección o tú. Pero sí que es verdad que es bueno que entiendan y que vean y lo que cuestan las cosas y a nivel económico y a nivel pues de tiempo. O sea, que el tiempo es dinero, la eficiencia, o sea, todo eso yo creo que son valores que muchas veces no nos comparten las empresas por no darnos la información o por lo que sea, porque no tienen tiempo, porque la estructura está montada, pero que el equipo entienda lo que ha costado, creo que es importante, ¿sabes? Porque luego ellos lo aplican a la hora de trabajar. O sea, dicen, oye, esto, pues mejor por aquí no, porque voy a estar 8 horas y no tenemos las horas porque esto es demasiado esfuerzo. O sea, sí, o sea, yo les intento enseñar y transmitir lo que implica cada paso.
¿sabes? Así, aunque no lo hayan vivido, saben. Aunque no lo vivan, pero no, y lo viven conmigo mucho, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, Se lo compartes bien. Lo viven. Pues yo estoy aprendiendo con esto porque a mí me cuesta mucho comunicar y es una cosa que hay que hacer poco a poco. Entonces, bueno, una lección que me llevo. Sobre Flavellus y su expansión internacional. Has hablado antes de México, has hablado de Estados Unidos. ¿Cómo es tu cliente? Porque antes de las cámaras me decías que tenías mucho cliente mexicano. Mucho. ¿Cómo así? Pues mira, es que yo creo que el boca a boca funciona muy bien. O sea, hay países determinados donde es más fácil el boca a boca en el sentido de que comparten mucho lo que les gusta por cultura, ¿sabes? O sea, entonces México, por ejemplo, cuando les gusta algo, lo recomiendan, lo dicen a los cuatro vientos, o sea, es como que les hace una ilusión enorme que todo el mundo se entere. En España, por ejemplo, lo que nos puede pasar es que digamos, sí, tengo esta falda que me ha encantado, no se lo decía a nadie porque la quiero tener solo yo, ¿sabes? Sí. Pero en otros países la costumbre es mucho más, cuando te gusta algo, lo recomiendas, lo dices, paras a la gente por la calle para preguntar. Sí. A mí me paran mucho por la calle. ¿Sí? ¿Aquí o en México? En México y aquí latinos. ¿Aquí latinos? Sí. O sea, en Sudamérica es mucho más común el comparto lo que me gusta, claro. ¿sabes? Lo recomiendo y lo llevo para toda mi familia porque me ha encantado y quiero que lo tengan todas, ¿sabes? Y eso en España no es tan... O en Europa igual somos más como cuando tienes algo que sabes que es guay, no quieres que lo tenga el resto. Sí, no, es así. Es una diferencia cultural. Bueno, a nosotros, yo creo que a Madrid le pasa, que bueno, el barrio Salamanca, nosotros que vendemos tantas casas aquí, la mayoría de nuestros clientes son latinoamericanos y esto se ha dado a conocer porque uno empezó y se lo recomendó y tal, y la ciudad está creciendo muchísimo gracias a eso. Y muchos negocios, como el tuyo o como el de Diza, también es muy interesante. Sí. Es una cosa que, bueno, pues ayuda y que es distinta a nuestra cultura, pero... Completamente. Yo la verdad es que vivo en México, reconozco que en esa pata tenemos mucho que aprender, o sea, porque son realmente la mentalidad de Latinoamérica es un poco pues como la de Estados Unidos, ¿no? Más Lo expansiva. que funcione hay que recomendarlo, hay que apoyarlo, hay que estar encima, hay que seguirle, darle seguimiento. Aquí en Europa igual no tenemos esa mentalidad como tan, ¿cómo decirlo? O sea, como que cuidan mucho a sus emprendedores, apoyan mucho lo que funciona, respetan mucho los esfuerzos ajenos, o sea, eso yo lo veo mucho más allí, por cómo se huelgan conmigo, cómo pues nos abren todas las puertas, cómo son de cariñosos. Igual en Europa, pues a ver, hay mucha más competencia también, en el sentido que hay mucha marca pequeña o mediana, pero es verdad que nos cuesta más y hay que tirar más del carro. Somos más tradicionales y no tenemos a lo mejor esa visión tan abierta, porque al final pues este es el mundo viejo y ese es el mundo nuevo donde alguien que llegó ahí, pues hace años, depende de la generación, pues llegó a abrir nuevos horizontes. Y les encanta y te preguntan por tu historia y como que quieren aprender de ti, y oír a alguien que ya pues es un mega crack que quiere aprender de ti, a mí me sorprende, porque normalmente los mega cracks no quieren, o sea, que creo que es un fallo de un mega crack, un mega crack no es tan mega crack si no piensa que pueda seguir aprendiendo, ¿no? Pero como que ya parece que lo saben todo y que ya igual el de al lado no te puede aportar nada, ¿no? Y creo que en España y en Europa nos falta un poco más esa mezcla, eso de los nuevos y los viejos, o sea, entender por qué funciona lo tuyo y lo mío, pues igual que lleva 20 años, puede funcionar siguiendo un poco lo que tú haces también, o sea, nos falta más ese diálogo, yo creo. Puede ser. Pero pues... desde mi perspectiva, que tampoco sé mucho. Bueno, no, oye, pero estás entre a un lado y al otro del charco, entonces tienes esa visión. Y te planteas abrir la apertura global, imagino que en América te la estás planteando. Estamos en ello. Estás en ello. Estás trabajando ya en ello. Estamos en ello. A ver, acabamos de abrir nuestra primera tienda en México, en Guadalajara. Vale. Y ahora vamos a abrir 2 más en Ciudad de México y vienen más. ¿Y Estados Unidos también? Estados Unidos abrimos ahora también en marzo, nuestra primera tienda. ¡Qué maravilla! Pero vamos, ¿dónde no abres tiendas ahora mismo? Pero poco a poco, vamos. O sea, bueno, poco a poco no, rápido, pero con cabeza. ¿Y todo este crecimiento que estás teniendo, lo estás organizando tú únicamente o tienes un equipo también de dirección o en qué te apoyas para poder desarrollar todo esto? Yo, porque es la pata que me gusta. Entonces me encanta. Y como me encanta, pues me la quedo yo, ¿sabes? Qué maravilla, qué maravilla. No, sí, esto,
tu background en M&A es haber sentado unas muy buenas bases para tener la capacidad de trabajar de esta forma que imagino que haces para poder organizar todo esto? A ver, yo siempre soy una persona que abarca bastante, en el sentido de que pues en la universidad, en el cole, en mi trabajo después, siempre no me importa las horas que tenga que emplear, ¿sabes? O sea, no mido el tiempo por horas. Y al final, si encima es mi propio proyecto, pues imagínate, puedo estar perfectamente trabajando 24/7, perfectamente. Sí, ¿no? Pero intento pues tener mis momentos porque por mí como me gusta trabajar. O sea, para mí el trabajo no es un esfuerzo. O sea, dentro de que obviamente hay días que digo me quiero ir a mi casa y me quiero dormir, pero me lo paso tan bien en mi día a día que para mí no es un trabajo. Yo creo que el reto de todo el mundo debería de ser ese. El ir a trabajar sin sentir que... A ver, obviamente vamos a ser realistas. Hay días que no, me quedaré en mi casa y me voy 3 semanas de vacaciones. Pero que la sensación general cuando piensas en el trabajo, en el que dedicas un montón de tiempo en tu vida, tendría que ser como, oye, es que me encanta lo que hago, y no parar hasta que encuentres algo con el que te sientas así. ¿Por qué digo esto? Porque he estado 10 años de mi vida yendo de sitio en sitio sin estar contenta, ¿sabes? Y para mí, yo he sido esa que ha estado muy triste trabajando. Muy triste, muy amargada, no me gustaba lo que hacía, no era capaz de encontrar mi sitio, mis jefes no me entendían, no aportaba, me sentía que no era capaz de triunfar, de hacer algo bien. O sea, esa es mi sensación. E imagínate, pero había algo dentro de mí que decía, vales, no pares, vales, hasta que encuentres lo que de verdad te da bien. Ten paciencia. Paciencia que estuve pues, de los 22 que salí de la carrera hasta los 29 que fundé Flavellus, pues eso, yendo de sitio en sitio sin terminar de encontrarme, hasta que de repente me encontré. Entonces sí creo que es posible, ¿sabes? Y yo creo que en Flavellus podría decir que las que están en Flavellus están muy contentas con lo que hacen y se divierten en su día a día, ¿sabes? Comparten la visión y comparten la pasión. Sí, y que les gusta lo que hacen. O sea, porque a mí me parece importante, sobre todo cuando hablas de gente que trabaja contigo, que lo disfruten. O sea, si te voy a mandar a Nueva York de viaje, no vayas con la cara larga. Vete dando saltos porque te encanta la idea de irte a Nueva York de viaje. Y si vas a ir con la cara larga, no te voy a mandar a ti. ¿Sabes lo que quiero decirte? Porque para mí es un regalazo irme a Nueva York de viaje. ¿Sabes? Entonces creo que es importante que... Y para otros no. Para otros es un rollo absoluto, porque me tengo que ir 5 días a Nueva York, encima llegar, montar, estar todo el día trabajando como un loco, volver. Para mí, bueno, me encanta, ¿sabes? Entonces creo que cada uno tiene que encontrar en lo que pues se le da bien y le gusta, ¿sabes? Y hay que ser honesto con uno mismo. Oye, esto no me gusta, nada, lo dejo. ¿Sabes? Que no es tan fácil dejarlo y no es tan fácil reinventarse, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay que lucharlo, por lo menos. Totalmente. Yo creo que la pasión es lo que mueve el mundo, sin duda alguna, lo que hace que las personas innoven, que lo que hace que la gente arriesgue, y muchas veces por falta de pasión llega el conformismo. Y por falta de pasión a la hora de encontrar lo que te gusta y por falta de pasión a la vida al final. Entonces, si una persona consigue arriesgar, encontrar su punto y es ahí donde se desarrolla, todos los días de su vida van a ser mucho más felices y van a poder hacer cosas mucho más grandes que si estuviesen de forma conformista, como decías tú, pues oye, en tus 9 o 8 primeros años de carrera profesional en los que no estabas donde querías estar. Lo que pasa que, bueno, también eso como lección a veces es que no es tan instantáneo, que hay muchas veces que en el mundo en el que vivimos ahora mismo, en la sociedad que tenemos, que todo es ya, queremos que la satisfacción y que la felicidad llegue de forma inmediata, pero para eso pues hay que a veces una inversión muchísimo más grande. Mira, era lo que iba a añadir ahora yo. O sea, la vida es un proceso. O sea, me estoy poniendo muy profunda, pero es real. O sea, la vida es un proceso. Entonces, si tú, como persona, piensas que vas a ser feliz mañana, mal, para empezar, no planifiques porque no sabes cómo te va a salir todo. Probablemente salga al revés de lo que has planificado, entonces mejor no planificar y confiar en el proceso, confiar en lo que llega. Total. Y a veces nos empeñamos con cosas, es que tiene que ser por aquí, tiene que ser por aquí. Pero no ves que no. O sea, está claro que no. Entonces no vayas por ahí porque es un no. Y no pasa nada, y no pasa nada. Que muchas veces nos ponemos tristes. Mira, sí, yo la primera vez... martirizamos. Fíjate, tuve una experiencia muy tonta, pero nos habían ofrecido, nuestro primer local no iba a ser Hermosilla. Nos ofrecieron otro, que a mí me encantaba. Y me dijeron que no. Y yo estuve triste 3 semanas.
Bueno, 2 meses, la verdad. Porque me encantaba, era una oportunidad buenísima, el precio estaba fenomenal, la oferta era estupenda y de repente pues el propietario decidió que no y no me lo quería dar a mí. Ya está. No entendió mi negocio, pensó que era muy nueva para abrir una tienda, pensó que, pues, que yo no tenía capacidad. Ahora si me ve y me oye, hola, aquí estamos. Hey, bro. Pero pensó que no y que no, era un señor mayor y no vio que yo pudiera tener el potencial de seguir de arrendataria 10 años. Yeah. ¿Vale? Me dijo que no. Y realmente lo pasé muy mal con ese no. Y ahora, en perspectiva, digo, lo mejor que me ha pasado en la vida no haber abierto esa tienda, ¿sabes? Entonces yo realmente creo que hay que aprender a dejar ir lo que no y a asumir lo que viene aunque sea malo. Porque todo lo malo luego acaba siendo bueno. O sea, porque te ayuda a mejorar, te ayuda a ser... Que muchas veces hay cosas malísimas, horribles, que dices, qué horror, ¿por qué me ha pasado esto a mí, no? Pero una vez lo asumes y lo integras en tu día a día, esa cosa tan mala se convierte en buena. Realmente yo lo creo. Entonces, a mí eso me ha ayudado muchísimo. Bueno, no sé si te cuento la cantidad de cosas que nos han pasado, pero creo que lo que marca la diferencia es cómo te lo tomas. Te tienes que tomar positivo, siempre. Porque no viene para molestarte, viene para hacerte mejor. Algo para crecer. ¿Sabes? Y realmente creo que nos ha ayudado mucho el verlo así siempre, porque sacas el lado positivo y das la vuelta a la situación. Aunque parezca que va a ser horrible, ¿sabes? A ti, en todo este proceso de aprendizaje, de crecimiento, incertidumbre, ¿te ha ayudado la fe? Mucho. Sí. Bueno, todo. O sea, sí, ¿no? Sí, todo. Pero también yo creo que es como el integrar ese proceso. Sí, a ver, yo tengo mucha fe, obviamente, claramente, que voy a decir. Pero es el saber que todo va a estar bien, pase lo que pase. Es fundamental. Esa mentalidad eso es... te da una tranquilidad. Sí. Que vas por la vida, te llaman por la mañana y te dicen una noticia horrible. Por la tarde otra, al día siguiente otra. Parece que vas a cerrar el viernes porque dices, no voy a llegar ni a fin de mes, pero no, ni a fin de semana. Y el saber que va a salir algo que va a salvar la situación, me da una tranquilidad brutal y siempre sale algo que salva la situación, no es broma, ¿sabes? Entonces, sin querer, y te prometo que es por cómo lo recibo. Yo creo que lo recibo tan... Pues mira, si tiene que ser, será, cerramos el viernes, no pasa nada, ¿sabes? Y recibirlo así y asumirlo, yo creo que hace que todo acabe saliendo bien, ¿sabes? Te da una seguridad enorme porque sabes que será lo que tenga que ser. Y es que si no tiene que ser Flavelus, no es Flavelus, será otra cosa, no pasa nada. Yo estoy aquí para lo que esté, no pasa nada. Y hay que seguir y lo que viene es bueno, siempre. Me están encantando estas lecciones. Sí, es verdad. Estamos aquí repasando un poco, poniéndonos profundos, pero es la realidad de un emprendedor y de una persona que... Xavier, a mí me dijo mi marido que nos mudábamos a México año 1 de Flavelus y yo tenía todo aquí. Y digo, ¿qué voy a hacer desde México? ¿Me va a morir? O sea, pero yo creo que fue la fortaleza de decir, pues me voy a México, no pasa nada. Si esto es lo que toca, tocó. Y desde México, ahora México es mi primer mercado a nivel global. ¿Sabes? Y yo no me lo esperaba. Y la primera vez que llegué a México y les enseñé los zapatos, me dijeron, eso no va a funcionar nunca en México. Nunca. Y ahora es como el furor en México. Entonces digo, qué barbaridad, fíjate, por confiar en el proceso, en que va a salir bien, aunque sea un disgusto enorme al principio, ¿sabes? Maravilloso. ¿Aquí estamos? Aquí estamos. Vamos a pasar ahora a una parte distinta del podcast. Vamos a relacionarlo un poco con el sector inmobiliario, ya que estamos en Diza Consultores, y te vamos a preguntar sobre casas. Me encanta. ¿Vives en México? ¿En qué parte de la Ciudad de México? En la Roma. En la Roma, no conozco. La Roma es como la más modernilla. Ah, es la más modernilla. ¿Y ves casa o piso? Piso. Piso. ¿Y tú eres más de casa o de piso? Yo de casa. De casa, o sea, te molaría. Sí, puedo elegir de casa. Sí. Pero evidentemente seamos realistas. Hay que estar en el centro bien ubicado. Y normalmente hay muchas casas así. Ya. Y valen un... Y valen lo que valen. Además, México, que es una ciudad enorme, enorme. ¿Ahí caminas o te mueves solo en coche? A ver, yo es verdad que no me divierte tanto andar en México, me da un poquito de, a veces, pues más miedo, pero en mi zona es fantástico, se puede ir andando a todas partes, está fenomenal, sí. O sea, hay como zonas donde voy como en España y es verdad que en general también hombre, hay distancias muchísimo más grandes que en Madrid, entonces tienes que ir en coche 100%, no queda otra. ¿Segunda residencia, sí o no? Sí. Sí, ¿dónde?
Buf, es una buena pregunta. En una zona de mar. Mar 100%. Sí, ¿no? ¿Dónde? En Europa, 100% En Europa. también. En que normalmente me gustaría isla, ¿Isla? pero no sé exactamente dónde. Muy bien. Se incendia tu casa, ¿qué salvas? Uf. ¿La ropa? No sé. La verdad es que no sabría qué salvar. Mi familia. sabes? No, mi familia. Tu familia, obviamente. Obviamente, primero, que salgan los niños de casa, el marido, todo. ¿Qué no puede faltar en tu casa? ¿Qué no puede faltar en mi casa? Es una buena pregunta. Pues me has pillado aquí en esta pregunta. ¿Qué no puede faltar? Te diré que no soy muy material yo. ¿No? Por eso yo vivo con muy poca cosa. O sea, soy feliz con... Me pongo siempre casi lo mismo de ropa. Me gusta lo sencillo, pero es verdad que para mí una buena bañera Sí. me hace una ilusión que me muero. Sí, Ese momento de relax. sí, me encanta. ¿Qué tienes en la mesilla de tu cama? Un libro. Un libro. Va a sonar muy cliché, pero la Biblia también. Sí. ¿Qué más tengo? Una foto de mis padres, de mí y de mi marido no. Y luego tickets, cosas como de desastre. Yo soy muy desordenada. Revoltillo ahí, ¿no? Revoltillo de cosas, sí. Desorden. Si vivieses en Madrid, ¿centro o a las afueras? Centro. Y si tuvieses que vivir en el barrio Salamanca, en un edificio clásico con vistas a uno moderno, en uno moderno con vistas a uno clásico. Puf, me gusta el clásico. Vivir en el clásico. Vivir en el clásico y ver... Yo vivir en el clásico, luego ya Sí. lo que vea me da igual. Vale. Pero el clásico me gusta. Esos techos altos, molduras, portal bueno. O sea, yo es que me gusta muchísimo Chamberí. Sí, Creo que viviría en Chamberí en Madrid. 100%. 100%. Bueno, mis padres viven en Chamberí. Sí, Y yo creo que... esa es tu zona. Es mi zona. Y ahora te voy a hacer unas preguntas rápidas, que son así como un poco ping-pong. Si no fueras la fundadora de Flavelus, ¿qué hubiera sido? Puf, CEO en alguna empresa seguro. CEO, la CEO. que manda. De hecho, cuando yo era becaria, lo que miraba a mi jefe, o sea, veía a mi jefe CEO y decía, a mí es que me gusta lo que hace él, ¿sabes? Pero desde becaria, o sea, que imagínate. Qué bueno. Si pudieras cambiar algo en la industria de la moda, ¿qué harías? Más humanidad. ¿Sí? Sí. Siento que a ¿Crees que veces es muy falta? superficial. Y creo que, a ver, es normal, físico, looks, fotos, imagen, ¿no? Pero meter la parte sentimientos, o sea, como más cercanía, pero de verdad, sentimientos de valores más auténticos humanos. Me falta eso. Muy bien. ¿Alguna vez has lanzado un producto en el que no creías y luego ha tenido éxito? Sí. ¿Sí? Sí. De hecho, tenemos un modelo que se llama Mafalda, ¿Mafalda? que yo lo vi y dije, no me gusta nada. Y mi equipo era en plan, por favor, pues mira. Y funcionó. ¿Sabes? Ojo, que se ha funcionado. Qué maravilla. ¿Te han hecho una oferta de compra por Flavelus? Sí, ¿Sí? ni de ¿Y qué les broma. has dicho? Ni de broma vendo. No, yo aquí para siempre. ¿Sí? Sí. Por ahora, no. Por ahora. Veremos un futuro. Pero por ahora, no. ¿Futuro unicornio, Flavelus? Sí. ¿Qué es lo más loco que has hecho por la marca? Puf, he hecho tantas cosas. ¿Sí? Abrir tiendas como una loca, para empezar, sin tener presupuesto para abrirlas. Sí, es que he arriesgado mucho. Sí. ¿Alguna en concreto? ¿Alguna Puf, la tienda de París fue una apuesta loca? apuesta loca. Sí, ¿Y funcionó? he funcionado. Qué maravilla. ¿Alguna vez has sido criticada por alguna influencer? Yo creo que no. Espero que no. Yo creo que no he hecho nada para molestarles. Pero, oye, nunca sabes. Seguro. Intentamos llevarnos a ver. En general somos muy cariñosas. Yo creo que intentamos llevarnos bien con todo el mundo. Somos muy abiertas. Siempre estamos para ayudar. O sea, no nos... Creo que somos un equipo muy cercano, la verdad. O sea, yo a todas las niñas siempre les digo, hay que contestar a todo el mundo, estar pendiente de todo el mundo, dar las gracias. O sea, son cosas importantes. Cuidar al perfil, o sea, con las personas con las que trabajas. O sea, hay que agradecer, hay que... Yo creo que eso, pues, humanidad, una vez más, humanidad. Lo fundamental de los valores. Sí, ¿no? Una base de algo, por lo menos, ¿sabes? Si tuvieses que elegir a alguien para tomarte un café, da igual el tiempo en el que haya vivido esa persona, ¿quién sería? Uf. A ver, a nivel moda tengo mi gente y a nivel la vida tengo mi gente. Dime una y una. Ahora mismo es verdad que yo a nivel política me encantaría un presidente de Estados Unidos, me siento feliz, ¿sabes? Que me cuente todo lo que pasa. Sí, Casablanca, no sé, o un Tony Blair en la época inglesa, o sea, a mí todo eso me encanta. Bueno, Margaret Thatcher me muero, ¿sabes? No sé cómo decirte. O sea, hay perfiles que tengo mucha admiración.
política en general, Política en general, más que moda. más que moda. A mí es que la política me encanta, me encanta, me encanta. El liderazgo, O sea, me encanta lo que la es, lo que persuasión. pasa, cómo funcionan las cosas, todo eso me parece súper interesante. No me metería yo, pero me Ya parece... no te meterías en política no, ni nada. No. Pero me parece súper interesante enterarme y estar ahí, o sea, enterarme qué pasa, ver cómo funciona, por curiosidad. Es que es curiosidad pura y dura, ¿sabes? Muy bien. Me ha encantado charlar contigo. Me alegro. Me lo he pasado muy bien. Yo creo que he aprendido yo. Espero que la gente que lo haya visto también lo haya hecho. Espero que sí. Esperemos que todos los que estéis viendo regaléis unas Flavelus estas navidades, ¿no? Vamos a, por favor. O sea, Yo creo que lo voy a hacer, ¿eh? A mí me hace ilusión campaña ya Navidad. Ojo. después del podcast. Yo creo que lo haré. Nada, ha sido un placer, Beatriz. Esta es su casa cuando quieras y nos vemos pronto. Oye, no, encantada de haberos conocido y muchísimas gracias por recibirme. Un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto en el Afterwork de Iza. Chao.